Buenas noches. ¿Son los trenes la solución a los problemas de movilidad que sufren en Tenerife y Gran Canaria? El coste de ambos proyectos rozaría los 3.800 millones de euros. El Parlamento quiere revisar su viabilidad. Esta noche lo analizamos. Y las rebajas fiscales han llegado a la campaña electoral. ¿Podemos afrontar una bajada de impuestos? La abordaremos enseguida. Hoy también hablaremos del caso Las Teresitas. Este jueves el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a, entre otros, Miguel Serolo, el exalcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y el verano dura de media 5 meses más que a principios de los 80. Las temperaturas han aumentado. El tiempo en Canarias se está tropicalizando debido al cambio climático. Esta noche le vamos a enseñar la previsión para los próximos años. No se muevan, volvemos enseguida. Buenas noches. ¿Son los trenes la solución a los problemas de movilidad que sufren las islas? Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria insisten en que ayudarán a paliar los atascos, pero el Parlamento del Archipiélago aconseja revisar estas inversiones millonarias. A escasas semanas de las elecciones arranca la campaña de la renta. Esta noche abordamos las propuestas electorales que afectan a nuestros bolsillos. ¿Hay que subir o bajar los impuestos? Y abordamos también la noticia del día. El Tribunal Supremo ha ratificado hoy, este jueves, las condenas por el caso de Las Teresitas. 7 años de cárcel al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Serolo. La misma pena, por cierto, que impone al exconcejal de urbanismo, Manuel Parejo. Los delitos cometidos son malversación de caudales públicos y prevaricación en la operación de compra-venta del Frente de la Playa. Más cosas: olas de calor más intensas, incendios forestales más frecuentes, calima y lluvias torrenciales. ¿Estamos preparados en Canarias para afrontar el cambio climático? Lo abordamos esta noche con Javier Arístegui, uno de los 5 españoles que forma parte del panel de expertos en cambio climático de la ONU. Arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Foco. En unos minutos, en tan solo unos minutos, empezaremos con todo el tema que hemos preparado, con todos los debates que tenemos aquí en el Foco preparados para todos ustedes. Pero antes tenemos que hablar del tema del día. Miguel Ángel. Pues sí, Marina, un tema del día que pasa por el Tribunal Supremo. Ratificación de las condenas del caso Las Teresitas. Ana Martínez, buenas noches. Buenas noches. Paco Pomares, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué implica lo que hemos conocido hoy, esa ratificación del Tribunal Supremo? Ratificación de las condenas a los acusados. ¿Es el punto y final del caso Las Teresitas? Es el punto y final de la vía jurisdiccional. Esto significa que ya lo único que queda es el amparo ante el Tribunal Constitucional y luego, eventualmente, si se considera posible ir a alguna instancia europea. Pero vamos, es prácticamente un canto al sol. ¿Paco? Sí, sería completamente inútil. Efectivamente, esto significa haber acabado con el caso y además las sentencias se tienen que ejecutar, la incorporación a prisión se tiene que producir con carácter inminente, y yo creo que si digamos que la sentencia operada en la audiencia hace ya algún tiempo suponía de alguna manera el cierre de una etapa, esto supone la certificación de ese cierre, ¿no? Ya no hay solución posible. Significa que no hay nada que hacer. Ahora lo único que resta es que el Tribunal Supremo envíe el auto a la audiencia provincial y la audiencia provincial especifique la fecha de entrada en prisión. Estamos hablando de un caso de corrupción que se remonta prácticamente a hace casi 20 años. Me imagino que habrá gente que se pierde en este asunto, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Las Teresitas? Estamos hablando de una operación por la cual un grupo de empresarios que recibe una información privilegiada decide comprar unos terrenos, plantea edificar en esos terrenos, y entonces el Ayuntamiento de Santa Cruz decide comprar a los empresarios esos terrenos para que no se edifiquen ellos, ¿no? Esos terrenos en el frente de playa. En realidad es una operación que se montó gracias a un préstamo multimillonario que hizo Caja Canarias y que fue investigado también por el Banco de España, pero con posterioridad a todos los sucesos, al final lo que ha ocurrido es que van a acabar en la cárcel el alcalde de Santa Cruz, algún funcionario, algún miembro del equipo de gobierno, como el señor Parejo, y los 2 empresarios implicados, que fueron Antonio Plasencia y Ignacio González, 2 de los empresarios más conocidos, más influyentes, más destacados de Tenerife, también de los más poderosos, ¿no? El Tribunal Supremo, de hecho, considera aprobado que hubo connivencia para subir artificialmente el precio de los terrenos y pagar muy por encima de su valor de mercado. Precisamente
finalmente, esa es otra pregunta que queda en el aire. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Va a poder recuperar ese dinero el Ayuntamiento de Santa Cruz, el dinero que se pagó de manera torticera, por así decirlo, por las Teresitas? La venta fue declarada ya nula en el año 2007, ¿no? A partir de ahí lo que se ha producido es un tira y afloja entre quienes recibieron el dinero del Ayuntamiento y el propio Ayuntamiento. Hay sentencias que dicen que el dinero tiene que ser devuelto al Ayuntamiento. Y peticiones de ejecución de sentencia efectivamente, por parte del consistorio. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que existe la percepción de que en los dos casos los dos empresarios han reducido de una manera sustancial sus recursos y su capital. Duda. Incluso hay alguna acusación informal, digamos, de ocultamiento de bienes en el caso de Antonio Plasencia. En el caso de Ignacio González se sabe que algunas de las empresas de Ignacio González ya no tienen valor ninguno. Porque estamos hablando de cerca de 80 a 100 millones de euros los que tendrían que reintegrar en el Ayuntamiento. Claro, y la cuestión es que los socios de Inversiones Las Teresitas, que es la empresa con la que se montó todo este tinglado, responden solidariamente con todo su patrimonio. La acusación recibió hace alrededor de 1 o 2 semanas una comunicación de una entrada en el registro civil de un movimiento patrimonial en esta empresa. Lo que se había hecho era que Antonio Plasencia había vendido su participación en Inversiones Las Teresitas a otra de sus empresas, Promotora Punta Larga, que está completamente en quiebra. Claro. Es decir, si él sale como socio de Inversiones Las Teresitas y Promotora Punta Larga no puede responder porque no tiene de dónde, esa sociedad está descapitalizada y a ver de dónde tira para resolver. Sería un alzamiento de bienes y lo único que cabe es levantar el velo. Una última cuestión, lo hemos comentado tangencialmente. Con esta ratificación del Supremo, ¿cuánto tiempo puede pasar para que sea efectiva la entrada en prisión, por ejemplo, del exalcalde Miguel Serolo en la cárcel? Eso depende de lo que diga la audiencia. La audiencia tiene que recibir la comunicación y posteriormente plantear la ejecución de la sentencia. Depende del plazo que adopte la audiencia. Y bueno, es difícil establecer un criterio, pero lo razonable es que no fuera demasiado tiempo. En principio tiene que ser el tiempo que tarde el Tribunal Supremo en hacer el envío, que no tiene que ser más que un envío normal, o sea, lo que tarde el paquete de documentación. Sí que es cierto que lo lógico, lo esperable, lo previsible dentro de lo que ha sido todo este proceso y lo enmarañado que ha resultado es que los acusados recurran incluso en amparo y pidan la suspensión de la entrada en prisión hasta que eso se resuelva. La audiencia no está obligada a hacerlo y probablemente, vamos, yo pienso que resolverán contrario y probablemente son recursos inútiles, ¿no? Inútiles y de poco sentido, y me parece que lo saben, y además enormemente costosos, porque recurrir ante el Tribunal Constitucional requiere un esfuerzo extraordinario, y no te digo ya recurrir ante los tribunales europeos como segunda instancia, ¿no? Y además son supuestos tasadísimos, es decir, prácticamente las los posibilidades hechos, incluso de que sea admitido a trámite son casi nulas. Los hechos están prácticamente negro sobre el blanco en esa ratificación del Supremo. Veremos lo que pasa en las próximas semanas con esa comunicación a la Audiencia Provincial, veremos si tienen que entrar en prisión por lo menos lo más breve posible. Veremos qué pasa también con este casi punto final del caso Las Teresitas. Marina, lo dejamos aquí. Noticia del día, ya lo decíamos al inicio, ratificación de la condena a los acusados en el caso Las Teresitas. Así es, Miguel Ángel. Nosotros continuamos porque cada día miles de canarios soportan colas y atascos interminables. Desde las soluciones propuestas por Gran Canaria y también por Tenerife están los trenes. Sin embargo, el Parlamento de Canarias quiere revisar dichos proyectos. Vean. Los canarios pasamos unas 86 horas de media al año en atascos. Esto equivale a 3 días y medio al volante. Retenciones que son provocadas por algo muy simple. Circulan por carretera más coches de los que deberían. Si Canarias fuese un país, sería el 6º del mundo en número de vehículos por habitante. La media en las islas es de 821 coches por cada 1000 personas. Para que se hagan una idea, la longitud de todos estos vehículos que circulan por Canarias alcanzaría en línea recta la cifra de 3.492 kilómetros, prácticamente la distancia que existe entre el archipiélago y Bruselas. Ante esta situación, las soluciones no vienen a base de claxon. ¿Son los trenes el remedio a los atascos? La solución pasa por una solución integrada de varios modos de transporte, pero hay que dar una solución muy eficaz
a lo que es el propio corredor, que es donde se concentra la máxima movilidad. El Parlamento Canario duda en gastar 3.800 millones de euros en una infraestructura ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife que tal vez, según los expertos, no tenga justificación, al menos desde el punto de vista coste-beneficio. No hay ni una sola evaluación económica que justifique la construcción de trenes en las islas. Ni una sola. O sea, hay estudios de impacto. El tren de Gran Canaria costaría 1.600 millones, cubriría un trayecto de unos 50 kilómetros entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. Habría 11 paradas, trayecto express, y los ciudadanos podrían hacer el recorrido en media hora. El de Tenerife supondría una inversión de 2.200 millones de euros, cubriría 80 kilómetros entre Santa Cruz y Adeje en 45 minutos. Habría 7 paradas y tendría una frecuencia de paso de 15 minutos. En cifras, los trenes supondrían más de 21.000 puestos de trabajo. La previsión de viajeros superaría en su primer año los 17 millones y el precio del billete alcanzaría los 6 euros. Una infraestructura que los cabildos de Tenerife y Gran Canaria consideran irrenunciable. Aportar más carriles a la Gran Canaria 1 o la Gran Canaria 2 yo creo que no es la solución. Existe un proyecto de transporte guiado. En el caso de Gran Canaria, el tren va soterrado hasta el aeropuerto, funcionaría como un metro. Con muchos análisis, entre ellos, desde luego, los sociales y los económicos, que recomiendan la introducción de este medio de transporte, como parte de la solución que necesita la isla para reducir su congestión. No todos están de acuerdo. Creemos mucho más adecuado y sobre todo mucho más eficaz invertir en mejorar el transporte público. Argumentos contrarios al proyecto que comparte también la Federación de Importadores de Automóviles de Canarias. Pensamos que es una inversión que no se justifica, que no solo lo que cuesta montarla, sino lo que cuesta sobre todo mantenerla. A la espera de que la implantación del tren se termine de madurar, ¿es realmente el ferrocarril la alternativa real a los atascos en las islas? Ya han visto los datos y ahora comenzamos presentando a los tertulianos de esta noche. Francisco Pomares, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Marta Cantero, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos con nosotros también al consejero de Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Trujillo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. José Ángeles Hernández es el presidente, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte. Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos con nosotros al director de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos a Eugenio Reyes, portavoz de BECMAGEC, Ecologistas en Acción. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y ya han visto los datos y ahora tienen que contestar en 20 segundos esta primera pregunta, la primera tesis. ¿Son los trenes la solución a los problemas de movilidad en Canarias, Paco? No, la solución no. La solución sería que nos moviéramos menos y que tuviéramos menos coche. Pero como eso probablemente no va a ocurrir, son una parte de la solución o podrían ser una parte de la solución si se plantea un proyecto dimensionado, sensato, razonable, no demasiado costoso y que tenga una aportación a la movilidad suficiente. Hoy prácticamente todas las sociedades urbanas e interurbanas tienen sistemas guiados por carril. Paco, Marta, ¿es la solución? Bueno, yo no, la verdad que no lo sé responder. Quienes tendrían que corresponderlo y para que lo tengamos claro los ciudadanos son los expertos, y cuando oímos a los expertos vemos opiniones contradictorias en un sentido u en otro. Lo que sí entiendo es lo que no puede ser a la vez es que se promuevan los trenes y las carreteras, es decir, tiene que haber una solución integral a todo el problema de la movilidad en la que podría ser el transporte público que ofrecen los trenes una vía. Tiempo, Marta. Francisco, ¿es la solución? No es la solución, parte importante de la solución no es una solución transversal de la cual tiene que retroalimentarse del resto del transporte público, llámese transporte y inclusive con el transporte privado, es complementario. El tren tiene cada las estaciones, tiene sus aparcamientos intermodales y sus conexiones. Tiempo, con el consejero José Ángel, ¿es la solución? Nosotros creemos que no, por lo menos a corto plazo. Puede ser que sea un complemento a un medio plazo, pero entendemos que lo que hay un déficit actualmente son de proyectos, de medidas que puedan paliar los perjuicios del tráfico con carácter inmediato. Estamos hablando de proyectos a 10, 15 años, con efectos en los cuales no hay ninguna otra alternativa durante ese plazo. Miguel. Es una parte importante de la solución, como se acaba de señalar anteriormente, lo es en estos momentos en aquellas áreas metropolitanas, europeas, españolas, no hay que irse muy lejos, para los desplazamientos entre 30 y 60 kilómetros. Y si lo es en esos ámbitos, también lo puede ser en islas como Gran Canaria y Tenerife. Y además cada vez más porque sustituyen a las carreteras y son sosteniblemente, más medioambientalmente más sostenibles. Yo creo que no es la solución. Para mí es lo del síndrome que normalmente se dice del faraón frustrado, ¿no? Porque grandes obras faraónicas,
cuando hay un problema de accesibilidad repartido en el territorio, meter una rigidez más, tiene que desplazarse más vehículos privados a esa red, tiene más transporte. Al final, lo que ha demostrado es que el propio tren de La Laguna está generando Eugenio, más transporte privado. Lo que tenemos que dejar claro es que es un proyecto que superaría los 3.000 millones de euros. Hablamos entre el tren de Gran Canaria y el de Tenerife de alrededor de 3.800 millones de euros. El Parlamento lo ha dejado claro. Hay que volver a revisar esos proyectos. Francisco, la gente ni el Parlamento lo ve claro todavía. Bueno, yo lamento, tengo que decirlo, no tengo ningún rubor en poder decirle que el Parlamento, respeto mucho las decisiones, la participación, pero es lamentable que aquellos que tenemos la información, que tenemos los estudios, que tenemos los demás, no nos hayan llamado para pedirnos la opinión, al menos, de ese tema, que son, si no a los políticos, por lo menos a los técnicos que tenemos trabajando al día a día con estos proyectos prácticamente acabados. Por parte de Gran Canaria solo nos queda una parte de superficie nada más para terminarlo. Por lo tanto, respetuoso, pero me da la impresión que falto de contenido científico y de trabajo. ¿Falta información, José Ángel? Nosotros creemos que sí, de hecho hemos tenido bastantes dificultades durante mucho tiempo para llegar al fondo del punto de obtención de los datos que los cabildos han estado esgrimiendo durante todo este tiempo. En el Parlamento, en la Comisión de Estudio del Transporte, se puso de manifiesto la falta de conocimiento estricto de los datos que sustentan las cifras que se plantean por parte de los cabildos, y eso ha llevado no solo a la representación de los empresarios, sino diversos estamentos, como pueden ser las universidades, a dudar un poco de la viabilidad de estos proyectos, que en principio están calculados en 3.800 millones, pero que incluso pues dentro de los propios partidos políticos, como puede ser en el del Cabildo de Gran Canaria, están con dudas si ese proyecto es el que tiene que llevarse a cabo o habría que modificarlo. Miguel, ¿es responsable destinar 3.800 o 4.000 millones a transporte? Tan responsable como lo que se está haciendo, insisto otra vez, que parece que esto es una cuestión singular aquí. En cualquier área metropolitana, veamos Alicante, Málaga, Oviedo, no estamos hablando de las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, en eso se está invirtiendo esas cantidades por kilómetro. ¿Por qué no se va a invertir en Canarias, donde tenemos un problema muy agravado de movilidad? Eugenio, ¿los territorios insulares necesitarían las mismas infraestructuras que, por ejemplo, Península con un AVE? La verdad que meter este sistema en una realidad insular nos parece un disparate. Calculemos que ese dinero, por ejemplo, los 3.800 millones, es lo que valdría, por ejemplo, en coste de oportunidad, tener el 100% de energías renovables en Canarias. Es lo que costaría que fuéramos soberanos 100%. Y resolvería un problema más estructural que este, ¿no? Con ese mismo dinero, o sea que los costes de oportunidad también hay que valorarlos, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que al final lo que se produce es una extraordinaria ideologización de las posturas, ¿no? Pero a mí me llaman la atención dos cosas, ¿no? Es decir, es curioso que en este asunto, por ejemplo, se pongan de acuerdo los importadores de coche y los ecologistas. Planteen una posición los dos contrarios a este asunto. Cuando se planteó el tranvía en Tenerife, la oposición que hubo a la puesta en funcionamiento del tranvía fue salvaje. Y sin embargo, se le pregunta hoy a los ciudadanos de Santa Cruz, de La Laguna y de toda la conurbación, si se les pregunta qué percepción tienen de si el tranvía ha supuesto una mejora en las comunicaciones, una mejora en la calidad de vida en las ciudades, la inmensa mayor parte de los ciudadanos te van a decir que sí, porque perciben que presta un servicio público reglado, un servicio público sobre raíl, un servicio público puntual, relativamente barato en relación con otros costes, y al final esas cosas hay que considerarlas. O sea, es que el tranvía de La Laguna lo propusieron los ecologistas, no me digas que estábamos en contra, porque estábamos todos a favor. No, o sea, yo no he dicho que ustedes estuvieran en contra, o sea, que no empieces a decir cosas que no están documentadas. Tuvo una oposición extraordinaria, pero no me estoy refiriendo a ustedes. Este es un tema distinto, es un tema de una rigidez en el territorio donde obliga a eliminar paradas de transporte público, donde obliga al transporte privado a acceder a ese tren con un problema de movilidad de coches privados de cola que tiene que estar con zonas de aparcamiento para que todo el mundo tenga que coger el tren, que al final va a generar más problemas territoriales donde deja todos esos coches que tienen que acceder que el mismo modelo. No estamos hablando de que los trenes no son necesarios, los ecologistas defendemos siempre el transporte público, pero eso hay que verlo de una perspectiva integral. Yo simplemente le recomiendo a Eugenio que mire el Tren 2020, donde comisiones, Greenpeace y una serie de oportunidades hablan que efectivamente el tren, la rigidez que habla el don Eugenio, la rigidez es una fórmula de transporte público colectivo homologada por la mayoría de los ecologistas del mundo. Hay dos aspectos que sí que quiero decir respecto al tranvía, incluso que ha sido un éxito. El tren lleva más recorrido soterrado porcentualmente que lo que tiene en este momento el tranvía. Al ser un sistema eléctrico, donde hoy se daban los datos de que ya prácticamente en poco tiempo estamos, afortunadamente, el 50% del consumo eléctrico puede ser suministrado por energías renovables, y donde tenemos un problema de contaminación es la movilidad en la combustión, el convertir la movilidad
en un sector también de energía eléctrico, lo convertiría en sostenible. Por tanto, no entiendo a veces esas posturas, porque la rigidez cuando va soterrado prácticamente desaparece, ¿no? Sí, Marta, creo que sí, que en este debate lo que no se plantean es alternativas, ¿no? Porque cuando se dice, oye, no, esto no, pero seguir como estamos tampoco, es decir, porque las carreteras y por muchas vías que se vayan doblando y se sigan doblando, todos sabemos que esa no es la solución, ¿no? Hay que cambiar todo lo que es la movilidad y el concepto de movilidad integral. Y de esta manera, por lo menos hay una solución que se apunta. Otra cosa es que se logre financiar, que eso es otro tema que está en el aire, hasta la posible financiación de estos proyectos. ¿no? Vamos a ver, yo planteo ahora mismo, si es sostenible, en la carga de movilidad que tiene la Gran Canaria, unos 200.000 vehículos diarios. Si eso para el ecologismo es sostenible, digamos que sí es sostenible. Un proyecto que es el tren 100% sostenible, que tiene su propio parque eólico de autoconsumo, que estamos yendo a algo que es actualmente novedoso en Europa. No hay proyectos en Europa que sean 100% sostenibles de autoconsumo. Francisco, Eugenio, tenemos que hablar de algo fundamental, Eugenio, del impacto paisajístico. Claro, ¿Cuál sería? El impacto paisajístico y el impacto también de otro tipo. O sea, la línea tiene dos vectores, intensidad y continuidad. Es verdad que hay 200.000 coches, pero no tiene continuidad en el tiempo, son horas puntas y eso se puede gestionar de otra forma. Va a tener un sistema rígido en el que todo el mundo a toda hora tiene que ir a esa red. Y eso sí que supone un problema de carga territorial que hay que resolver. Eugenio. Estoy diciendo que no. ¿Dónde está el cuello de botella? En distinguir de movilidad de accesibilidad. Lo que necesitamos la gente es acceder a la salud, no moverme a todos lados. Distribución de la salud por barrio, la escuela cercana. O sea, no tenemos por qué movernos para ir a comprar un yogur. Hay un montón de cosas que hay que cambiar el modelo. Eugenio, muchas de las cosas que ustedes plantean son absolutamente razonables. Lo que ocurre es que al final se nos olvidan de que hay otras opciones también razonables en el lado de enfrente y no se pueden establecer otro tipo de rigideces. Lo cierto es que en momentos en el sur de Tenerife, por poner algo que conozco mejor que el sur de Gran Canaria, viven 200.000 personas, vive casi tanta gente como vive en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esa gente no se va a deslocalizar, no se va a distribuir en distintos sitios y tiene que haber una conexión permanente. Claro. El tren es la mejor fórmula de conexión que existe. Efectivamente, tú me puedes decir, oye, es que establece un impacto paisajístico, pero las ventajas que aporta, por ejemplo, en lo que se refiere a la emisión de CO2 sobre el impacto paisajístico, a mí da la impresión de que deberíamos de valoramos, ¿no? Estamos hablando también de impacto paisajístico, José Ángel. Me gustaría preguntarte también por la empresa, hay que moverla, ¿no? Estamos hablando de autoconsumo, Estamos hablando de un parque eólico de 30 megavatios, sitúese. Y yo me gustaría que nos situáramos y que tuviéramos la información. Es decir, el tren de Gran Canaria o el tren de Tenerife tienen su propio parque eólico de autoconsumo. 100% de energía sostenible en los corralillos de Agüime. En los corralillos de Agüime tienen sus 7 Paco, molinos. Vamos a dejar hablar a todo el mundo. José Ángel, hablamos de la empresa, también es importante. Sí, es fundamental porque además yo estoy con Paco Pomares en el sentido de que es una apuesta de futuro, nosotros no le negamos que pueda ser una apuesta de futuro, lo que nos preocupa es las medidas actuales en tanto llega esa apuesta de futuro. Y a nadie se nos esconde que el tren puede ir rapidísimo, puede ser lo más veloz del mundo, pero si se supone que la complementariedad para alimentar el tren está en las guaguas, de nada vamos a sacar que el tren sea rápido si las guaguas tienen dificultades para mover a la gente del centro de la isla hasta el corredor por donde funciona el tren. Y esa es la parte que nosotros entendemos que hay que reforzar. Hay un déficit de apuestas por infraestructura del transporte público. En el caso de la isla de Tenerife, si contabilizamos en los kilómetros de raíles bus exclusivos, nos vamos a cero, con lo cual tenemos que hay un déficit importantísimo. Y por otra parte, no es menos cierto que hay que tener en cuenta el impacto, como dicen las empresas, y en los puestos de trabajo que puede generar. Siempre que se plantea una alternativa de transporte ferroviario, se habla de que va a generar X puestos de trabajo. Realmente lo que hace es detraerlos de los otros sectores. Bueno, pues habrá que tener una planificación en ese sentido. Lo hablábamos antes, hablamos de núcleos poblacionales, los de las capitales que unen también la de los núcleos turísticos. Por eso, Miguel Ángel, es importantísimo hablar con la patronal turística. Efectivamente, porque a nadie se le escapa que se va a comunicar, como tú bien dices, Marina, las áreas metropolitanas con los sures de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Patronal turística que está muy pendiente de estos proyectos y por eso saludamos a José María Mañaricúa, que es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Señor Mañaricúa, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuando se pone sobre la mesa estos proyectos, estos 3.800 millones de euros de inversión en los trenes, ¿ustedes están de acuerdo con esta inversión?
Desde luego tenemos una realidad. Tanto la Tenerife 5 como la Gran Canaria 1 empiezan ya a verse caravanas y colas que tienen efectos sobre los residentes y sobre los turistas. Es necesaria una inversión en la conectividad entre los norte y sur de las islas capitalinas para dar una solución a las miles de personas que diariamente se trasladan entre ellos. Generan costes económicos, costes laborales, costes personales y desde luego hay que invertir. ¿Y estaría dispuesto entonces en invertir esta cantidad? ¿Cree que sería bien recibido por esos turistas, esos millones de turistas que visitan cada año estas islas, Tenerife y Gran Canaria? Desde luego nosotros estaremos a lo que digan nuestros cabildos y los técnicos de los mismos, quienes son los expertos que han debido estudiar este tema. Si nuestros cabildos, instituciones deciden invertir en un tren como solución de futuro al transporte, estaremos apoyándolos. Pero también es verdad que si esta solución se va a dar a 10-15 años, es necesario desde ya hacer inversiones paralelas en las vías para a corto plazo también dar una solución. No podemos esperar 15 años cuando desde ya se están produciendo ya retenciones y problemas en el tráfico y, por tanto, creo que en este tiempo habrá que alternar soluciones a corto plazo y soluciones a medio y largo plazo. Eso le iba a preguntar. ¿La falta de movilidad en muchas zonas de Tenerife y Gran Canaria está afectando la percepción que tienen los turistas que visitan esta zona, señor Mañericúa? Desde luego, con la mejora de la economía, la mejora del turismo, vemos que más gente, también residentes, usan sus coches y también hemos, desde las instituciones, cabildos, etcétera, se ha trabajado en que los turistas conozcan las medianías y las cumbres de las islas y también hemos generado el que puedan visitar estas zonas para generar economías en los diferentes territorios de las islas. Esto ha llevado como consecuencia mayor número de coches a la carretera y que también muchos turistas hacen turismo interior dentro de la isla, conociendo los parajes naturales, pero que también tiene una afección al territorio y a las vías. Por tanto, tenemos que invertir en dar solución a esto. Hay inversiones a corto plazo, como en el caso de Gran Canaria, el tema de la zona del Campo Telde, pero tendremos que seguir invirtiendo en esta vía Gran Canaria 1 hasta que llegue la solución del tren, si es la que deciden nuestros gobernantes implementarla. Porque ustedes en la patronal me imagino que recibirán también no solo esas encuestas que realizan periódicamente a los turistas sobre las bondades de cada isla, sino también sobre aquello que no termina de estar bien. ¿Dónde está situado, por ejemplo, los atascos de tráfico, las dificultades de movilidad? ¿Cada año va subiendo más en esos inconvenientes que encuentran los turistas? Bueno, en general los turistas están muy contentos con los transportes públicos que unen, los autobuses que unen, las guaguas que unen los sures y norte de la isla y también con el precio de los taxis en los municipios turísticos. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones, sobre todo camino al aeropuerto, se encuentran con atascos y con inconvenientes que suponen mayores costes para los turoperadores y para los turistas. De todas formas, si se implementase el tren, sería necesario también sería importante el coste final del tren, más en muchos casos, en los municipios turísticos, al no tener guaguas urbanas, muchos residentes tendrían que ir hasta la estación de tren en coche y sería muy fundamental el precio de los parking. Por tanto, tendrá que ser una solución donde el precio final sea más económico que coger un coche. El precio del parking más el pago del tren tendrá que ser inferior al gasto en gasolina del propio coche. Por tanto, no solo es la solución, debe pasar también por una economía, un menor precio, gasto que el que tienen hoy en día las personas. Queda clara su postura, José María Mañericúa. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Foco. Bueno, Marina, ya lo has visto, la postura de la patronal turística a favor de los trenes, pero también a favor de aplicar medidas a corto plazo para solucionar este problema. Así es, Miguel Ángel, y además Mañericúa hablaba de algo totalmente fundamental, el precio del servicio del transporte público. Directamente le hago la pregunta, si estamos apostando por los trenes, ¿es porque hemos dejado de lado apostar por el transporte público convencional? ¿Es deficitario actualmente? Bueno, el transporte público siempre va a ser deficitario, pero yo antes de contestarte esta pregunta, que para nosotros es una gran satisfacción, hemos hecho una política de bono totalmente objetiva, donde cada vez estamos incorporando muchísimo más personas al transporte público de una forma fidelina. Yo puedo escucharte al señor Pombriego y puedo escucharse al don José Ángel.
Yo estoy aquí para defender el interés general, ellos tienen una particularidad que defienden el interés particular de sus economías. Me parece muy bien que la patronal de consignaciones de vehículos estén o hagan otra apuesta, pero yo creo que las encuestas de satisfacción, como decía el señor representante de turismo, son muy buenas. Pero también les digo una cosa, todos los europeos que llegan aquí a España, aquí a Canarias, vienen acostumbrados y habituados a tener medios de transporte guiados y nos lo piden también, que por qué no lo tenemos. Marta. Sí. Bueno, no, yo simplemente decir que los turistas respecto a si lo usarían o no usarían, usan lo que funciona bien en los destinos a los que van, y si eso funciona correctamente, pues por supuesto que lo usarán en las condiciones en las que se les ofrezca, ¿no? Respecto al tema, yo creo que es que aquí sigue sin plantearse todo el tema de si es viable o no viable estos proyectos, porque es que es lo que no terminamos de saber, y ahí un poco la respuesta que tendrán que dar ellos, cuánto va a ser el coste efectivamente de esos transportes de los pasajeros, y también lo que presentaba Mañaricú, es decir, la suma del coste del aparcamiento más los trenes, ¿no? ¿Miguel? Dos cuestiones. La primera, la pregunta inicial tuya. Las medidas que en Tenerife, hoy aprobamos las cuentas de TICSA, el número de pasajeros transportados en el año 2018 ha crecido un 10,7%. En el Estado, a nivel de toda España, ese crecimiento de pasajeros movidos en el transporte público, un 4%. Es decir, hemos más que duplicado. Por tanto, si se ponen mejores líneas, más frecuencia y buenos precios para el usuario frecuente, conseguimos que la gente se desplace. Segundo, el estudio, que si hay estudios de viabilidad y financiero sobre el tren, en estos momentos los números que nos dan es que es sostenible, es decir, lo que cuesta mantener el servicio del tren es menos de lo que recaudaría ese tren. Obviamente no da para pagar toda la inversión realizada en la infraestructura, como no lo da en el resto de España ni en Europa. Por tanto, el servicio es sostenible, bueno, lo que sí es necesario es un esfuerzo de inversión inicial. Hay dos cositas interesantes. Para tener una referencia, los 3.800 millones supone tener guagua gratuita para todos los canarios durante 15 años. O sea, para que calculemos la referencia que supone ese dinero. Y los costes no se amortizan, por lo menos el de Gran Canaria se tarda 57 años, suponiendo que tenga un éxito del 100%, o sea que el 72% de la gente deje el coche en su casa y use el tren, y en 52 años amortizaría. O sea, esas son las cifras. Entonces, estás incorporando no estoy diciendo la amortización. Que no, estoy diciendo que vamos a analizar. Estás incorporando toda la amortización. La es que esas cifras son singulares, porque estás incorporando la amortización de la inversión previa. Sí. Y eso es correcto eso es correcto cuando hablamos de una actividad de carácter privado, donde tú tienes que amortizar la inversión que haces. Pero cuando se trata de inversiones de carácter público, las inversiones no tienen por qué resultar amortizadas. Lo que tiene que ocurrir es que el servicio se preste de una manera sostenible. O el transporte público, no estoy diciendo el coste de oportunidad, estoy hablando del coste de oportunidad. No la reposición del capital, sino el coste de oportunidad. Eso lo puedes invertir en otro lado, en otra actividad pública, y qué beneficios da. Eso sí lo puede hacer. Además, eso tiene que hacerlo la Administración. O sea, me gustaría plantearles alguna posibilidad de medida que pudiéramos ver a corto plazo, porque estamos teniendo un debate en este programa en el que estamos discutiendo si el futuro puede ser o no puede ser, pero a lo mejor tendríamos que plantearnos alguna medida a corto plazo. El Gobierno de Canarias acaba de anunciar, creo que ayer o antes de ayer, la posibilidad de incrementar en un tramo de la zona de La Maneta en la autopista Gran Canaria 1, pues añadir un cuarto carril. Nosotros nos hemos dirigido al propio Gobierno, Ángel, muy breve, para ir cerrando, en demanda de que ese carril pudiera ser destinado precisamente al transporte público y hacer una prueba de qué supondría implementar un servicio. Ahí podemos notar una diferencia de los ecologistas. La autopista para lo único que sirve es para llegar a atascos más grandes en menos tiempo. Eugenio, terminamos el debate. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Un debate apasionante. Yo les prometo que volveremos a hablar de movilidad y de trenes. Prometido a todos que volveremos, pero tenemos que cambiar de asunto porque en nada, unos días hay que cambiar la hora. Nos enfrentamos a uno de los dos cambios horarios que realizamos todos al año. Vamos a asumir ahora el horario de verano, pero escuchen, porque puede que le queden los días contados. En 2021 el Parlamento Europeo quiere eliminarlos. Este domingo llega el horario de verano. Será de los últimos porque el Parlamento Europeo acaba de aprobar el fin del cambio de hora a partir de 2021. Pero este cambio sigue generando controversia y en España ni los expertos se ponen de acuerdo. He de decirles que después de estos meses esta comisión que ha venido trabajando no ha llegado a ninguna resolución concluyente. Pero, ¿cuáles serían las ventajas y los inconvenientes del cambio horario?
Los defensores de continuar con esta medida destacan aspectos medioambientales. Según algunos estudios, en España el ahorro en iluminación se estima en 300 millones de euros. 90 millones corresponderían a los hogares y 210 millones al sector servicios y a la industria. Sin embargo, otros expertos lo dudan. El ahorro de energía y una nueva forma de consumir energía es una prioridad para el ser humano en el siglo XXI. Este tipo de medidas en su momento tenían sentido para conseguirlo. Hoy se piensa que hay otras medidas que son mucho más efectivas para el ahorro energético. En el campo de la salud también se suscitan diversas opiniones sobre el efecto de las horas de sol. Algunos especialistas ven positivos estos cambios y otros insisten en que es una medida antinatural que puede provocar alteraciones en el organismo. Estos pequeños días de cambio en el que nos tenemos que reajustar, la melatonina también sufre un desajuste que puede influir en trastornos en el sueño y en la tensión. Los españoles lo tienen claro. 6 de cada 10 están a favor de suprimir esta práctica y prefieren el horario de verano. Por su parte, el gobierno canario asegura que si se alterase el horario peninsular, Canarias tendría que mantener su horario diferenciado. Y es que la frase de una hora menos en Canarias que repiten los medios de comunicación nacionales se ha convertido en un distintivo promocional muy potente y gratuito. En nuestra agencia de comunicación decidimos hacer un estudio de lo que representaba la frase una hora menos en Canarias en términos de inversión publicitaria y el resultado fue de 372 millones de euros anuales. El debate seguirá abierto hasta 2021. Mientras tanto, España mantendrá su horario y Canarias la hora menos. Pues ese es el debate de nuestros focos opuestos esta noche. ¿Se debe suprimir el cambio horario? Chicha Rosarena, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel Paco, ya estabas por aquí. Bueno, ¿qué postura tienen, Chicha? Yo soy de las personas partidarias de que hay que suprimir el cambio horario, pero por una sencilla razón, porque si en algo se ha puesto de acuerdo todo el mundo es que descentran a la población, y descentrar a la población es malo. Paco. Yo creo que al final nos estamos volviendo unos caprichosos, unos mimosos, no queremos hacer ningún tipo de esfuerzo. Y lo cierto es que al margen del ahorro económico, que no voy a entrar en él, porque además me da igual, la humanidad, las sociedades tienen derecho, derecho a gastar más o a gastar menos en aquello que quieren, pero lo que sí es cierto es que producir energía para atender la necesidad de luz y cuando no hay luz es algo que supone emisiones de CO2 a la atmósfera y no estamos para permitirnos ese lujo. Todo lo que se haga en estos momentos que redunde en evitar que se sigan produciendo emisiones de la manera en que se están produciendo es positivo. Ahí puedo estar de acuerdo contigo, lógicamente, porque soy de las personas que piensan... En eso estás de acuerdo, pero no en la conclusión. No, hay una cosa clara. Este es un tema delicado. A mí me hubiera gustado que en el 2019 se hubiera resuelto, ya Marina lo anunció, será en el 2021, pero hay, Paco, una cosa que está clara. Tú no le puedes pedir a la gente que se acostumbre de un día para otro. Este horario que viene ahora a partir del sábado y el que luego vendrá en el último fin de semana de octubre, descentran a la gente, Paco. Lo que hacemos es pedirle al conjunto del planeta seguir emitiendo para que algunas personas, que tienen dificultades de carácter horario, oye, pues que se levanten una hora más tarde, que adapten su vida. Lo que le vamos a pedir a todo el mundo es que se centren los entendidos, los que tienen que opinar y demás, y se pongan de acuerdo cuál es el horario que realmente beneficia a todos. Vamos a ver, Chicha, ¿tú estás opinando sobre esto? Te voy a decir una cosa, ¿Tú estás opinando sobre esto? Yo creo, decirte una cosa. Pero es que yo creo que tenemos derecho a plantear nuestra posición. Lo que no se puede decir es yo tengo esta posición y ahora vamos a esperar a ver lo que dicen los entendidos. Mira, los entendidos están divididos. Paco, están divididos. Como tú sabes, la propia Unión Europea ha decidido parar el tema en estos momentos. No es que se haya puesto de acuerdo, al contrario, había un acuerdo previo y de repente han dicho, oiga, ¿y sabes por qué? Básicamente porque a este planeta le quedan 50 años para resolver el problema que tiene. Y tenemos que ponernos manos a la obra. Si no nos ponemos manos a la obra, hombre, introducir en el conjunto del planeta un cambio de ese tipo me parece un disparate. Lo que me preocupa es que la decisión que se tome, horario de invierno, horario de verano, sea la adecuada. Turquía, por ejemplo, quiero recordar que se ha decantado por el horario de verano. Muy bien. Rusia se ha decantado por el horario de invierno. Muy bien. Ellos sabrán por qué. Ni podemos tener cada uno un horario, ni nada que se le parezca. Por supuesto, Canarias mantendrá... Cada uno tiene un horario. Cada uno tiene un horario porque está en función de los usos. Está en función de los usos, por supuesto. Y el meridiano y demás, todo lo que quiera. En cualquier caso, la clave no es esa. La clave no es si nos decantamos por horario de invierno o por horario de verano. La clave es el coste que supone en emisión de dióxido de carbono, en emisión de gases contaminantes, el coste que supone. ¿Y tú firmas que eso es verdad y que está vamos a hablar dentro de un rato de algo que ahora se llama el cambio climático y que sin embargo debería llamarse de otra manera, que es calentamiento global. Y eso está sucediendo de una forma continuada. Oye, introducir elementos vamos para cerrando, que siga ocurriendo me parece muy fuerte, ¿no? Bueno, pues yo en conclusión te digo, Miguel Ángel, sí,
que digo abiertamente que yo creo que ya debería de pararse esto de los cambios horarios, porque yo pienso en las personas por encima de todo. Yo creo que nos estamos volviendo muy caprichosos, muy caprichosos, y que al final se ha convertido en un extraordinario esfuerzo tener que cambiar la manecilla del reloj 2 veces al año, por favor. No se puede terminar esto así. Como pueden ver, no hay acuerdo. Lo que sí es cierto es que la madrugada del próximo sábado al domingo vamos a tener que adelantar ese horario y que vamos a ver qué pasa a partir, como decía Chicha, del 2021, porque la Unión Europea ha dejado en manos de los países la decisión de si suprimen o no el horario. Dejamos el foco puesto aquí, dejamos ese debate encendido por las manecillas del reloj y hablamos ahora de las listas y de las primarias y de las elecciones que vienen por delante, porque ya todos los partidos tienen cerradas esas listas electorales de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Unas primarias en muchos partidos que han estado también marcadas por el dedo de la dirección nacional, de la dirección central de cada partido. Vamos a hablar también, dentro de unos minutos después de publicidad, de quién forma esas listas electorales. Ya verán, hay alguna que otra sorpresa. Nos vemos en breve, 3-4 minutitos, volvemos. Regresamos para hablar de esta campaña preelectoral que ya enfoca por lo menos el último periodo antes de entrar en esa campaña de cara a las elecciones del 28 de abril. Como decíamos antes de la publicidad, ya los partidos tienen configuradas sus listas electorales. Como marcaba la ley, había un plazo que cumplir, ya tenemos esas listas. Muchos han configurado esas listas por medio de primarias, otros por medio de primarias y también con el dedo de la dirección de cada partido. Y también nos estamos encontrando, fíjense, listas con miembros que vienen de la política, como puede ser, como es normal, pero también del mundo del ejército, del mundo del periodista e incluso, escuchen, hasta toreros. Las listas electorales ya están cerradas. Muchos de los candidatos han salido de procesos de primarias que se han puesto de moda en nuestro país. La mayoría de los partidos las utilizan para evidenciar que garantizan la participación y la democracia interna. Sin embargo, su utilidad está en entredicho. Lo hemos visto en el PSOE. Tienen primarias pero no son vinculantes, así que desde Ferraz se han cambiado las candidaturas de más de 20 provincias. Es el caso de Andalucía, desplazando a candidatos que habían apoyado de forma activa a Susana Díaz. También han prescindido de pesos pesados veteranos del partido como Elena Valenciano o José Blanco. Finaliza una etapa de mi vida y comienza otra. Echo la vista atrás y solo siento gratitud. En el PP también han cortado con el pasado, sustituyendo a la mayoría de los cabezas de lista afines a Mariano Rajoy. Solo se mantienen 10 de los 52 candidatos de las anteriores elecciones. Caen de las listas exministros como Jorge Fernández o Cristóbal Montoro y cobran protagonismo Adolfo Suárez Illana, tertulianos, periodistas y hasta toreros como Miguel Avellán. Los toros necesitan un representante político que haya vestido el traje de luces. En Ciudadanos las primarias también han traído polémica. Albert Rivera se enfrenta a sospechas de fraude en casos como en Castilla y León. Nadie sabe de dónde salieron los votos que dieron la victoria en primera instancia a Silvia Clemente, la candidata de Rivera. Como consecuencia, la Fiscalía de Valladolid investiga las irregularidades que se produjeron en el proceso. Además, también están bajo sospecha las primarias que se han realizado en Murcia, Cantabria, Aragón y Madrid. Rivera, ¿hay fraude en las primarias de Ciudadanos? Buenos días. Responsabilidades por el intento de... En Podemos, Pablo Iglesias se ha saltado el proceso de primarias en algunos casos. Así lo ha hecho en Canarias. La jueza en excedencia Victoria Rosell será la número 1 al Congreso por la provincia de Las Palmas como independiente, desplazando a María Pita, que fue candidata elegida en primarias. Estoy segura de que habrá críticas, prometo escuchar y prometo ser leal a mis principios y a los compromisos como he sido toda mi vida. Y en Vox directamente han eliminado las primarias con el apoyo del 93% de sus bases. La designación de los candidatos depende de la dirección nacional y sobre todo de su líder, Santiago Abascal. Sus listas están trufadas con militares retirados, también con toreros y con exdiputados del PP. Ya lo han visto, aunque en teoría las primarias sirven para dotar a los partidos de una mayor democracia interna y dar más poder a las bases, algunos líderes se resisten a ceder ese poder.
Se incorpora a este debate el periodista Mayer Trujillo. Mayer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. También el sociólogo Leopoldo Cabrera. Leopoldo, buenas noches, bienvenido al Foco. Muchas gracias. Y también Samuel Toledano, que ya nos visita por segunda, tercera vez en el Foco, profesor y analista político. Samuel Toledano, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta clave, 20 segundos, porque hemos visto cómo los partidos han lanzado a los fichajes de independientes que vienen de otros mundos que no tienen que ver de la política. Pues la primera pregunta es esa, 20 segundos para contestar. ¿Qué les parecen estos fichajes, Paco? Bueno, yo no creo que se hayan lanzado ahora, yo creo que esto es algo que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Recuerden, por ejemplo, cuando se incorporó a Garzón en las listas del Partido Socialista, o cuando se han presentado a artistas, a cantantes en listas de otras fuerzas políticas. Yo no creo que sea una novedad, lo que sí ocurre es que choca con el mecanismo de primarias que parece que la práctica totalidad de los partidos democráticos asumen. Choca porque significa un cambio sobre lo que realmente tienen las bases. Mayer. Pues un claro posicionamiento ideológico, los partidos están buscando votos como nunca. Yo tengo mis dudas de que esos perfiles puedan reportarles votos, y lo que sí me llama la atención es que la democracia interna de los partidos ha quedado claramente tocada. Marta. Bueno, yo creo que son fichajes propios de este tiempo de la política, ¿no? Donde prima mucho más lo mediático que la solvencia política. Es verdad que se ha producido en otras épocas, pero no tan de forma masiva como ahora. Yo creo que habrá que esperar a ver si tienen el tirón que tienen y si son fichajes estrellas o fichajes estrellados, como dijo Garzón que había sido. Esa pregunta es buena, ¿fichajes estrellas o estrellados, Chicha? Sí, pues al hilo de lo que han dicho Mayer y Marta, yo abundo en ello y digo que yo también no estoy tan segura de que les vaya a dar el resultado que algunos esperan. En segundo lugar, en las primarias hay mucho postureo, Miguel Ángel, pero poca realidad. Lo acabamos de ver en el reportaje de Jorge Benítez, con lo que ha pasado en Castilla y León con Ciudadanos. Y por último, lo que me preocupa sencillamente, que esta gente de la talla en el Congreso. Leopoldo, ¿qué opinas de estos fichajes? Yo coincido que poca democracia interna a la hora de elegir candidatos y, en mi opinión, por lo que sé de los poca relevancia social desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos, que desconocen el grueso, el 80% desconoce a esos fichajes. Samuel, cierras tú esta ronda, venga. Coincido, no es nada serio el fichaje de famosos, y así hay que llamarlos. Viene a ahondar más en la decisión de los partidos por convertir la política en un espectáculo, con el grave peligro que eso supone para la democracia. Muchos han hablado de primarias de aquella manera, primarias de verdad, el dedo, el no dedo. ¿Los partidos o la mayoría de los partidos han traicionado el concepto de las primarias que defendieron en su momento, Paco? No, es que lo que pasa es que hemos tendido a valorizar, a darle un montón de valor al concepto de primaria, y el concepto de primaria es un concepto que no entronca con la tradición política europea. Es una cuestión que viene de Estados Unidos y donde se funciona fundamentalmente para movilizar al cuerpo electoral. El cuerpo electoral es que él decide quiénes son los candidatos. En los partidos europeos la tradición no es esa, son los propios partidos, a través de la democracia interna, a través, digamos, de un movimiento que va, o que debería ir de abajo arriba, el que selecciona candidatos por la vía de acuerdos. Las primarias son el procedimiento contrario, se seleccionan candidatos por la vía de desacuerdos, por la vía de conflictos, y eso está destruyendo a los partidos. Los partidos europeos están sufriendo conflictos extraordinarios como consecuencia de los procedimientos de primaria. Hay una cosa, Paco, que está clara, ¿no? Que tú lo acabas de decir. Bueno, a ti no te extraña lo que está pasando, a mí tampoco, porque llevamos años en esto y vamos viendo cómo las primarias están perdiendo un protagonismo que tuvieron. Al principio fue la novedad, y yo me reitero, Miguel Ángel, en la frase que te dije en la introducción de los 20 segundos, hay mucho postureo. O sea, yo lo que quiero buscar es unas primarias limpias. ¿Qué primaria hay limpia? A ver, alguien que mire, ningún partido político puede decir hoy, a un mes de las elecciones generales en este país, que haya habido unas primarias limpias. Yo, por ejemplo, si fuera militante del Partido Socialista en Canarias, me sentiría bastante defraudado, porque convocan a los militantes para una especie de primarias, una consulta, las han llamado un sondeo, y resulta, bueno, vamos a poner el ejemplo de Paco Trujillo, que estaba sentado antes aquí, el consejero de Transportes del Cabildo de Gran Canaria. El segundo más votado para que figure en las listas al Cabildo de Gran Canaria. El 70% de los municipios de Gran Canaria votó a Paco Trujillo para que estuviera en esas listas. Es que no figura ni siquiera en la lista. Eso es un fraude a todos los militantes que apoyaron a Paco Trujillo. Se tienen que sentir totalmente decepcionados. Samuel, ¿las primarias en esa estructura de partidos europea ha sido un fracaso?
El problema es que las primarias en algunos partidos sí que pueden troncar o puede de alguna forma estar en línea con su ADN. Partidos, por ejemplo, el caso de Podemos no deja de venir de movimientos sociales, por lo tanto el tema del diálogo, de la asamblea, de las primarias puede estar más en línea y evidentemente en partidos como el Partido Popular pues no forma parte de la tradición. Lo que hay que ahondar y lo que desde luego tenemos que buscar es que ante la crisis actual de la democracia, porque estamos en una situación de crisis democrática y el modelo representativo está fallando, los partidos políticos tienen que empezar a ser democráticos internamente, porque evidentemente al final eso se traslada a la ciudadanía y parte de la crisis de la democracia tiene que ver con los partidos políticos. Marta. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, no es un sistema perfecto, el de primarias estamos viendo los casos que estamos viendo en todos los partidos, desde Ciudadanos a Podemos, PSOE, el PP, todo, pero desde luego es un paso más hacia la democratización de los partidos y que haya esos pulsos y esos temas internos. Yo la pregunta que creo que habría que hacerse es, ¿salen peores candidatos votados por la militancia que nombrados por el partido? En ocasiones sí, en ocasiones no, en mi opinión. Pero aquí, ¿qué vale? ¿Hacer campaña para los militantes o hacer campaña para el país, en este caso, para unas elecciones generales? ¿Qué prima más? ¿Un candidato con el respaldo de las bases o un candidato que consiga el respaldo del mayor número de votantes? A ver, el problema del respaldo del mayor número de votantes es complejo. La política en España y en toda Europa, pero en España tiene una crisis permanente desde hace una década para acá. Es un problema político personal y los ciudadanos ven que en España tienen un problema con los políticos y un problema de corrupción política. O sea, son dos problemas destinados a los políticos. Están mal vistos. Hay un problema de democratización interna y se observa no solamente en los partidos tradicionales con las primarias, sino también en Podemos. Ahora mismo Podemos, que enarboló la idea de las primarias y dio una idea de democratización en principio extensiva a los demás partidos, también ha creado un problema interno con designaciones personales inducidas a través del líder político. Leopoldo Cabrera ha pronunciado la palabra clave, corrupción. Muchas de las personas que se han quedado fuera de la lista, lo hemos visto en el reportaje de Jorge Benítez, se han quedado porque están involucradas en procesos de corrupción o en procesos raros. Caso, sin ir más lejos, de algunos del PP que están saliendo en las últimas horas. Y te voy a decir una cosa que puede resultar muy fuerte, Miguel Ángel. Yo soy de las convencidas que de aquí al 28 de abril faltan por salir muchas cosas sucias. Ayer. No, yo coincido con Marta, o sea, aquí la pregunta es, ¿el partido qué hace? ¿Busca el perfil que va a recibir más votos o el perfil más querido dentro del partido? La verdad es que no es fácil esa dicotomía, ¿no? Porque claro, el partido egoístamente le interesa buscar un perfil que le haga ganador al partido. Pero si resulta que los militantes apuestan por un perfil que lo que va a hacer es restarle votos, pues normal que el aparato tome el control y diga, pues ponemos a este señor, que va a tener más apoyo. O me ha apoyado más a mí en el proceso de conversión del partido. Se contamina, claro. Yo creo que en realidad el análisis que hay que hacer es por qué se está produciendo en los últimos años un proceso de espectacularización y de banalización de la representación política. ¿Por qué cada vez más se tira de personas conocidas y famosas y no de personas competentes o serias? ¿Por qué los aparatos de los partidos se han lanzado a la conquista del escenario, a la conquista de la escenografía y no a la conquista de la ideología o al planteamiento de programas y de proyectos? ¿Por qué debatimos más, muchísimo más, los nombres que los programas o las propuestas? Se ha producido un cambio en la sociedad y ese cambio tiene que ver muchísimo con que todo se ha mediatizado, todo se ha vuelto mediático, todo se ha vuelto vinculado a las redes, al conocimiento, al famoseo. Y ese es el drama en que estamos haciendo. No es solamente algo que sucede en los partidos, sino que está contaminando a toda la sociedad. Sí, pero los partidos políticos tienen que tener en cuenta un pequeño detalle, Miguel Ángel, que el Congreso de los Diputados no es ni una revista del corazón, ni un programa de televisión de cotilleo. No, pues a veces resulta muy interesante viendo las cosas que pasan dentro. Sí. Bueno, pues al margen de esto, sobre ello, muchas veces al margen, Paco, Chicha, al margen de la configuración de estas listas, ya sean revistas del corazón o con protagonistas del corazón, lo cierto es que ya estamos en unas fechas donde estamos empezando a escuchar propuestas y, atención, ofrecimientos, porque hace unos días habría esta lista de ofrecimientos, el propio Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, pues queriendo ir de la mano del Partido Popular después de las elecciones con un fin patriótico, dice Albert Rivera, para luchar contra que el PSOE de Pedro Sánchez llegue al poder. Escuchen. Es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición. Es una emergencia nacional y yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición y hoy quiero pedirle aquí, en Galicia, desde Ciudadanos al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez
y a los que quieren liquidar España. Bueno, a este ofrecimiento respondió Pablo Casado ofreciendo a su vez el Ministerio de Asuntos Exteriores a Rivera. Rivera contestaba ayer, le decía que Casado podía ser un buen ministro de Universidades, quizás con algo de retranca en ese ofrecimiento. ¿Qué les parecen estos movimientos, Chicha? Quizás no, ni con algo de retranca, con mucha retranca, porque que uno diga del otro, puede ser un buen ministro de Asuntos Exteriores, como diciendo, no te voy a nombrar vicepresidente, está claro, y el otro le conteste con todo el tema de su proyecto de fin de carrera, los másteres y demás. Bueno, Pablo Casado puede ser un buen ministro de universidades. ¿Pero de qué están hablando estos dos? Nada. Pero si es evidente que tienen dificultades para poder montar un gobierno de las tres fuerzas políticas de la derecha, es evidente que no suman. ¿De qué están hablando? Es decir, yo creo que deberíamos de tener la sensatez de empezar a llamar las cosas por su nombre. En las próximas elecciones el Partido Socialista va a ganar, es algo evidente, se ha producido un fraccionamiento de la derecha. De la misma manera que en las pasadas ganó el Partido Popular porque había un fraccionamiento importantísimo en la izquierda. Ya no tenemos ese mapa político. Y a mí me da la impresión de que el señor Casado y el señor Rivera están jugando a un juego que no le interesa a nadie. Lo que deberíamos saber es si existe alguna posibilidad de consolidar un gobierno en este país que se ocupe realmente de los problemas de los ciudadanos y que se haga con partidos que realmente creen en el sostenimiento del Estado. Marta Mayer, venga. ¿Están de acuerdo esta pugna y esta guerra que tienen de gallos, de pelea por hacerse con ese espacio y ver quién lidera ese posible bloque de derecha? Lo que sí está claro es que tienen un posicionamiento común que a mí me parece muy criticable, que es eso de emergencia nacional. Es una emergencia nacional sacar a este señor del gobierno. Mire, cuando llegó al gobierno por una moción de censura legítima y con todas las de la ley, se le estuvo cuestionando durante todo el tiempo que eso era ilegal, que era un ocupa, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso sí es peligroso para la democracia. Vamos a ver si no ocurre lo mismo, que porque lleguen a gobernar gente distinta de lo que ellos creen, vamos a empezar a cuestionar también la legitimidad de nuestro gobierno. Mayer, ¿qué opinas de estos ofrecimientos, contraofrecimientos? Oye, y a ver, Marta, si al final Albert Rivera se va a tener que tragar estas palabras, porque como decía Paco, las encuestas dan no solamente que gana el Partido Socialista, sino que a lo mejor también que suma con Ciudadanos. Suma. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Hombre, yo no sé, a lo mejor es coherente y mantiene lo de vamos a quitar a Pedro Sánchez y lo que pide es que gobierne otra persona del Partido Socialista. Pero yo quiero ver esa noche electoral cuando den los números y puedan gobernar el Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué opinas? Y sobre todo, ¿crees que se puede dar un pacto PSOE-Ciudadanos con lo que hemos escuchado en las últimas semanas? Yo creo que básicamente, y además coincido con lo comentado aquí, hay que empezar a poner los términos sobre la mesa. Emergencia nacional, creo que en este país son otras. Estamos hablando de los casos de dependencia y los casos de las situaciones de las personas en la pobreza. Una vez eso, tenemos que pensar y tenemos que ser conscientes que estamos hablando del espectáculo de la política, de este juego de un lado para otro, de un partido ofreciendo, etcétera, cuando lo que hay que hacer es precisamente lo que ha comentado Paco, hay que recuperar la ideología. El discurso de que ya no existe ideología es precisamente un discurso ideológico y es un discurso que deja la política en manos de actores externos que básicamente suelen ser económicos, cuando lo que hay que garantizar es que los partidos políticos son los representantes y si son los representantes vamos a recordarles que la soberanía está en el pueblo y no en ellos, porque al final se han convertido en los protagonistas y nosotros, el hecho de estar hablando de las elecciones, nos olvidamos de que existen democracia directa, democracia participativa, otras fórmulas de contrapoder que no simplemente es el modelo representativo. Leopoldo, sociólogo. Están hablando de un pronóstico electoral totalmente incierto. Totalmente incierto. Es imposible. ¿Son inciertas las próximas elecciones? Científicamente, en estos momentos es imposible detectar quién va a ganar las elecciones. Pero si hay una tendencia en todas las encuestas. No, a ver, una cuestión es la tendencia y otra es la cuestión de la representación política provincial. Son cosas distintas. Las encuestas no están hechas provincialmente para representar a cada provincia del Estado. Una suma general. Por lo tanto son encuestas de 1.500 que dan una tendencia en el voto a nivel general. En Estados Unidos la tendencia a nivel general daba la victoria a Hillary Clinton y sacó 3 millones más de votos que Donald Trump. Pero perdió el estado principal, que era el determinante. O sea, Leopoldo, ¿tú no crees que la tendencia que se está dando en muchas encuestas de un aumento del PSOE, no lo crees seguro? No, sí, el aumento del PSOE se puede ver, se puede apreciar esa tendencia a cambio de la pérdida de votos de Podemos. Esa tendencia se está viendo en las encuestas. Y eso le va a dar, por el efecto de la ley DON, una probabilidad de tener más diputados.
¿vale? Combinado, Leopoldo, con la división de la derecha. Sí, pero todavía no está clara la división de la derecha. Ustedes están dando claridad a la división de la derecha. Yo no la tengo clara. Yo todos los datos que estoy manejando a nivel de microdatos no dan esa división. Una cosa es que yo pueda simpatizar con Vox y otra cosa distinta es que en Cuenca vaya a votar a Vox. Son cosas distintas, porque a lo mejor voy a pensar que Casado tiene razón y no voy a perder el voto de la derecha por culpa de tener... O sea, son cosas que eso todavía no está claro. Indudablemente, no hay nada claro al respecto. Ahí está el quid de la cuestión, es en lo que se están esforzando en los últimos días. Aparte de hacerse estos llamamientos unos a otros, otros a unos, están intentando que el votante vea que el voto para Vox es un voto inútil, no le falta sino decir inútil. Y ya ayer salía José María Aznar, que ya es el no va más, para decir aquello que a mí nadie me dice a la cara, aquello de la derechita cobarde, ¿no? Quiere decir que están, pero vamos, intentando como sea, no perder un voto fiel, que se les puede ir. Hombre, vamos a ver, se supone, Leopoldo, que esto es una tendencia de voto generalizada, que esto pueda cambiar mucho, pues no lo sé si va a cambiar mucho, pero tal y como están ahora mismo coincidiendo todas las encuestas en que PSOE y Ciudadanos pueden sumar, yo creo que nos puede servir de referencia. Después lo que pase, efectivamente, en la noche electoral, pues a lo mejor nos puede sorprender, pero... Perdón, me falta un pequeño detalle que es importante. Ustedes están dando por sentado que Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la participación política. No se olviden una cuestión que es relevante. PSOE puede ganar y ganará probablemente con mayor diferencia si la participación es mayor. Pero eso no está nada claro. Yo no tengo certeza de que vaya a votar el 80% de la población. Entonces, dependiendo también del tamaño y del voto, se va a tomar una decisión. Y no va a ser exactamente igual el voto en Madrid que probablemente en Teruel. Entonces, eso va a determinar yo sí uno tengo o dos diputados. la certeza de que no va a votar el 80% de la población, entre otras cosas porque en las series históricas españolas solamente ha votado el 80% de la población, el 79% para ser exactos, en las elecciones de 1982. Un caso absolutamente singular, estudiado en todas las universidades del mundo por lo que supuso. Pero, dicho eso, todas las series indican también que el partido que gana las elecciones tiene un beneficio aplicable a la regla DON, especialmente en los territorios, en las provincias más pequeñas, en las provincias menos pobladas. Eso es lo que le va a dar, junto a otros dos factores, que son el retroceso de Podemos y el aumento y el fraccionamiento de la derecha, le va a dar a Pedro Sánchez una posición que él no se esperaba, que es la posición de moverse en el entorno de los 120 diputados. Dicho sea de paso, unas cifras que ahora nos parecen extraordinariamente importantes, pero que eran los datos peores que sacaba el PSOE en los momentos en que el PSOE era un partido donde habían solamente bipartidismo en España. Lo que yo quiero decir es que los sondeos no se pueden reflejar como una doctrina, pero la evidencia de que el Partido Socialista va a ser la fuerza política más votada en estas elecciones, rechazarla es vivir ciego a la realidad. Yo no he rechazado eso. Estoy diciendo que las distancias entre los partidos políticos va a depender del porcentaje de participación. Eso es una cuestión. Y después hay otra cuestión que ustedes están dando en principio por sentado, que la fragmentación en la derecha va a existir en la línea que ustedes están viendo, la que ya existió en Andalucía. Y yo eso no lo tengo claro. Los datos que yo manejo no dan esa fragmentación que ustedes están dando y dan menos proporción de voto a Vox de la que ustedes pueden Vamos a seguir hablando de esto. Es muy interesante lo que estamos comentando aquí porque la verdad es que lo que trasluce es que la incertidumbre de cara al 28 de abril pues sigue siendo importante. Y diferentes también, además se va a generar un Parlamento incluso más fragmentado, un Congreso más fragmentado. Fíjense, porque este periodo de precampaña y la campaña coincide también con el inicio de otra campaña, la campaña de la renta. Y ya saben que el tema de los impuestos es un tema que siempre entra en todas las campañas. ¿Subir o bajar los impuestos, Marina? Así es, Miguel Ángel, el debate sobre los impuestos ha entrado de lleno en la campaña electoral. Una cuestión que afecta directamente al bolsillo de los votantes, pero ¿qué proponen los partidos? El Partido Popular habla de revolución fiscal. Propone rebajar el impuesto de sociedades y el IRPF. Además, promete eliminar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Esta última medida también la apoya Ciudadanos. La formación naranja añade la reducción del IRPF en las zonas despobladas y
aseguran que presentarán un plan completo sobre rebajas fiscales en los próximos días. Ambos partidos defienden que aumentar los impuestos implicaría ahogar a la clase media y dicen que sus medidas impulsarán la economía, una visión que comparten algunos economistas. Si se subieran los impuestos en general sería muy contraproducente, porque realmente eso hace que la economía se frene. Nuestra economía está muy vegetativa. Lo que realmente necesita es alguna medida que le dé impulso. Esa medida nunca va a ser subirlo o generar más carga fiscal. Sin embargo, no todos los expertos opinan lo mismo. Otros defienden mantener, incluso elevar la presión fiscal para sufragar los gastos sociales y apuestan por aumentar la progresividad de los impuestos. Difícilmente se puede compaginar una bajada de impuestos con el mantenimiento de los gastos sociales que ya de por sí son más bajos que la media europea. Lo que se necesita en España es una reforma completa del sistema impositivo, en el que paguen más los que más tienen. Esta es la tesis que defienden PSOE, también Podemos. Los socialistas prometen aumentar el IRPF a los ingresos más altos y subir el impuesto sobre el patrimonio a las grandes fortunas. También proponen un impuesto a las transacciones financieras, una medida compartida por Podemos. La formación morada también plantea un aumento del IRPF a partir de 60.000 euros anuales y subir tanto el impuesto de sociedades como el de patrimonio. Hay, por tanto, dos grandes bloques políticos con distintas visiones fiscales que permitan cubrir el gasto que generan los servicios públicos. Miguel Ángel. Bueno, esas son las diferentes posturas de los partidos. Se incorpora al debate el economista Jesús del Amo, habitual del Foco. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Y también vuelve a sentarse, la vimos al inicio del Foco, Ana Martínez. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. De nuevo. Bueno, pregunta básica, además pregunta casi de todas las elecciones. Bajar, subir los impuestos, 20 segundos para contestar. ¿Se deben bajar los impuestos, Paco? Yo diría que ellos saquen sus sucias manos de los impuestos, ¿no? Ya está bien de manosearlos. Dejen los impuestos como están, porque necesitamos recaudar fondos para poder sostener todas las cosas que continuamente decimos que hacen falta para pagar pensiones, que van a acabar teniendo que ser pagadas por el presupuesto para resolver asuntos. Lo que hay que hacer es procurar ser más justo en la carga impositiva, que en estos momentos en este país es básicamente injusta. Pero bajar los impuestos, subirlos, ¿por qué? Mayer, ¿bajarlo sí o no? Yo no creo que nadie diga, yo quiero que me suban los impuestos, súbanme los impuestos bastante. No creo, nadie esté dispuesto, vamos. Otra cosa es lo que estaba comentando Paco, ¿no? Que estamos detectando como, por ejemplo, hay muchos campos como los servicios sociales que cada vez es más necesario incrementar la partida para cubrir, por ejemplo, la dependencia. Tiempo, Mayer. Marta. Yo creo que no es lo que quiera cada uno, que efectivamente a ninguno nos gusta pagar impuestos, sino lo que necesita el país y cómo hay que equilibrar la balanza de lo que se recauda con lo que se gasta. Yo creo que hay que subir los impuestos a las clases más altas, que son las que más se han beneficiado de esta recuperación que dejó a mucha gente en el camino. Y no nos olvidemos que la crisis está ahí todavía, hay algunos que ni siquiera han salido de ella. Chicha. Yo soy partidaria de mantener, ni subir ni bajar, mantener y ver si con ese dinero da para todas las necesidades que hay que cubrir, que ya han mencionado Paco y Mayer y Marta. Sencillamente eso, mantener, y luego ya veremos lo que se puede hacer. Pero a mí me repatea como ciudadana que en cada campaña electoral tengamos que asistir a este show. Ana, misma cuestión. Bueno, a mí, en la línea en que han venido diciendo todos, creo que nadie discute que en la misma proporción en la que se bajan los impuestos, bajan las partidas que se pueden dedicar a los servicios básicos de los que siempre nos estamos quejando de su insuficiencia. Otra cosa es la manera de repartirlos y la proporcionalidad con la que se apliquen a las diferentes clases en función de sus ingresos. Creo que ahí está el debate básico. Jesús, cierras tú. Pues yo voy a cerrar llevando un poco la contraria. Yo soy partidario de bajar los impuestos, por supuesto, siempre lo máximo posible, ¿no? Al final, es verdad que hay que atender una serie de necesidades sociales, pero el hecho de que se suban los impuestos no significa que se vaya a recaudar más, porque si lo que hacemos es caer todo el esfuerzo sobre un determinado sector de la población, probablemente vamos a matar la gallina de los huevos. Tiempo, Jesús. Se está hablando mucho, Chicha lo decía, en todas las campañas hablamos de subir o bajar impuestos, pero es un debate tramposo, es un debate que después cuando se llega al poder, los partidos que consiguen llegar al poder, pues se olvidan un poco de este tema y actúan en función de la realidad económica que se ven, Mayer. Pues sí, porque muchas veces nos venden la moto de que hay que subir los impuestos para determinadas medidas sociales, pero después el dinero no va a esos capítulos. Lo estamos comprobando como, por ejemplo, en el archipiélago tenemos la recaudación del IGIC disparada, pero todavía hay determinados servicios sociales en el archipiélago que no están a la altura de lo que los ciudadanos demandan. Con lo cual, esa vendida de moto de, venga, vamos a subir los impuestos porque necesitamos mejorar determinados servicios, si después no se materializan las decisiones políticas, nos están engañando.
Por supuesto, es decir, es que cualquier político que hoy en día diga que va a bajar los impuestos y a mantener el gasto social, como ha hecho, por ejemplo, el señor Asier Antón aquí en Canarias, miente. Es que no es posible hacer las dos cosas a la vez, tal y como la están planteando ellos. Y efectivamente es un reclamo electoral, es un anzuelo electoral que después, a la hora de ejecutarlo, se encuentran con muchísimas dificultades. Tiene que saber el elector que están haciendo esas promesas que no van a poder cumplir para captar sus votos. Venga, Jesús. Siento discrepar con Marta, sí es posible, aunque todo el papel lo aguanta todo, pero por supuesto, si se bajan los impuestos se genera mayor actividad económica, si hay más imponible, aplicas un tipo menor y puedes recaudar más. ¿Qué es lo que estamos, por ejemplo? Vamos a un ejemplo muy claro en Canarias. Hemos visto cómo ha venido Sylvester Stallone, hemos visto cómo ahora están grabando Netflix en La Palma, todo eso es dinero y eso ha venido gracias a una fiscalidad que hay muy positiva para ese tipo de producciones. Eso genera riqueza y crea riqueza. Vimos como, por ejemplo, la famosa producción de Sylvester Stallone se centró además sus localizaciones en unas zonas de Santa Cruz, no precisamente en las más ricas, sino que fue a barrios humildes y generó ahí economía, gente que salió en la película, gente que llevó un dinero. Y eso fue gracias a una Es importante recordar una cosa. ¿Tú sabes de dónde está saliendo el dinero de esa fiscalidad especial? Está saliendo de las grandes empresas que se dedican al turismo en Canarias, que están creando joint venture camufladas para ahorrarse pagar el impuesto. ¿Sabes quién está produciendo cine en estos momentos en Canarias? El Grupo Lopesán, que es el Grupo Lopesán, sino el grupo que más factura en el archipiélago. ¿Y sabes lo que está haciendo? Está consiguiendo ahorrar cantidades ingentes de dinero gracias a ese procedimiento. Oiga, está muy bien que vengan, escúchame, está muy bien que se produzca actividad económica en las islas, pero no a base de que deje de pagar siempre el que menos paga. Lopesán es una empresa muy grande que da empleo a muchísima gente. Una cosa es que estamos hablando de que el Estado le quite el dinero a Lopesán, al debate, tú que has sacado a Lopesán, y que Lopesán pueda crear más hoteles, más trabajo, que es lo que realmente necesitamos. Chicha, volvemos al debate. Impuestos, sí, bajarlos, subirlos. Que siempre hemos asistido a esto y los que tenemos años hemos asistido desde hace muchos años a esto. La Reserva de Inversiones Canarias, la famosa RIC, que la gente hasta se vacilaba con el nombre, que es, pues simplemente evitas pagar unos impuestos y puedes hacer unas inversiones. Pero, Chicha, hay que invertir, ¿eh? Sí. Y ojo que la RIC tiene unos una pregunta. estrictos. Chicha, Jesús, una pregunta, porque estamos hablando de España y el debate está ahora mismo en esas elecciones generales. España no es uno de los países europeos con mayor carga fiscal, pero aún así hay promesas de bajar los impuestos. ¿Por qué, Ana? Por volver al debate, Sí. Solamente les doy un dato. Ayer mencionaba hace un momentito el IGIC que estaba disparado. Bajar un punto el IGIC supone 250 millones de menos de recaudación al año. Y estos días hemos estado hablando en la radio, Paco lo ha comentado en varias ocasiones, de la Ley de Servicios Sociales y de lo que promete de aquí a 12 de lo que años. Promete y de cómo puede ser un canto al sol porque plantea 1.000 millones de euros. Estamos viendo 1.000 millones de euros como una barbaridad. En 12 años, 250 por un punto del IGIC. Y que por fin se aprobó en el Parlamento, vamos a decirlo, la Ley de Servicios Sociales. Tenemos que recordar, es importante, cuando hablamos del IGIC, el IGIC afecta a todos por igual. Cuando pagas un café, da igual que tú ganes 6.000 euros que ganes 600. Te digo una cosa. Qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Mejor sería dejar el IGIC, no subirlo más, al contrario, si es posible bajarlo, pero a cambio, para poder mantener la misma recaudación fiscal y atender a los servicios básicos que precisan los ciudadanos, a cambio, incidir en las rentas más altas. Eso es lo que se hace en los países fiscalmente progresistas. Pero en este país, sistemáticamente, lo que se hace es plantear reducciones a las rentas más altas, al beneficio de las empresas, no reducciones que vayan por la vía de conseguir incentivar la creación de trabajo, sino al beneficio creado. Y yo creo que eso debemos de empezar a mirarlo de otra manera. El 98% de las empresas en este país son pymes o micropymes. Realmente las grandes empresas que además eluden, que no evaden, eluden muchas veces las cargas impositivas porque se pueden deslocalizar, cosa que no les pasa a las pymes. Al final el esfuerzo fiscal cae sobre el pequeño y el mediano empresario, sobre el autónomo. Tú sabes, el impuesto de sociedades es el 30%. Cerramos aquí, Está Paco, calculado venga. que en el conjunto de España lo que se paga realmente no llega al 6%. Tenemos que cerrar este debate aquí, ya lo ven, es un debate encendido y es un debate, como decía Chicha, que escuchamos cada 4 años, porque es un debate que vuelve a salir en cada campaña electoral, subir o bajar los impuestos. Ya verán, vamos a seguir escuchándolo en las próximas semanas, pero tenemos que hablar ahora, Marina, de un asunto muy importante que afecta a todo el planeta, el cambio climático. Así es, afecta a todo el planeta y se habrán dado cuenta que en Canarias hemos dejado atrás un invierno cálido, seco. Ahora nos enfrentamos a una primavera lluviosa, incluso con nieve. Son las consecuencias del cambio climático que, escuchen, está afectando ya al 70% de la población. Mayor intensidad de las olas de calor
aumento de las temperaturas y de la calima, caída de las precipitaciones e incendios forestales más frecuentes. Son los efectos del cambio climático que ya se está haciendo notar en el archipiélago. Este último invierno ha sido uno de los más secos y cálidos de los últimos años. Además, Canarias sufrió en 2018 un déficit hídrico del 35% a causa de la carencia de lluvia. El mes de diciembre ha sido, yo creo, el más seco desde que tenemos registros. Las temperaturas han sido más elevadas de lo normal y las estaciones se han desdibujado totalmente. El verano se prolonga mucho hasta prácticamente octubre. Esto, sumado al descenso generalizado de las precipitaciones, está provocando mayores periodos de sequía. Según los expertos, las lluvias serán cada vez más torrenciales y estivales. Este cóctel tiene una consecuencia inmediata: la destrucción de la flora. Visitamos la cumbre de Gran Canaria. Tendremos pérdida de suelo, erosión, como vemos aquí, y ya los árboles no se van a poder mantener. Una vez que por la erosión se pierde el suelo, el volver a recuperarlo puede tardar cientos o miles de años. Y es que el incremento de las olas de calor y de los episodios de calima no solo afecta a nuestra salud, sino que ha disparado el riesgo de incendios forestales. Los mayores de la historia del archipiélago se han registrado en el siglo XXI. Vamos al Parque Nacional del Teide. La imagen del pico más alto de España nevado es cada vez más rara y la vegetación de este enclave se está viendo muy afectada por el cambio climático. La temperatura aquí ha subido del orden de 1,5 grados en el último siglo. Incluso hasta la nieve está descendiendo paulatinamente. Ahora tenemos 1 o 2 días de nieve al año, cuando en el pasado podían haber hasta 10 meses de nieve al año. Y este es una muestra de un fenómeno nuevo que ha aparecido, que es la muerte súbita de retamas. Se produce, es una especie de embolia similar a la de los humanos, pero en las retamas, porque se interrumpe el flujo de savia en la planta y muere repentinamente en cuestión de pocos meses, se vuelve completamente quebradiza y una planta que estaba completamente esplendorosa en poco tiempo sucumbe y adquiere este aspecto que se puede ver en la imagen. Pero no solo la Tierra la que se ve afectada por el calentamiento global. Desde los años 80 la temperatura del mar ha subido 1 grado. Esto está poniendo en peligro el ecosistema marino del archipiélago. Dependiendo de las condiciones que se den en Canarias, pues tendremos la visita de determinadas especies que no suelen ser habituales. Pueden afectar a las poblaciones que son autóctonas de esta región. Otra variable a tener en cuenta es la subida del nivel del mar. Visitamos los jameos del agua en Lanzarote. La estimación de la subida del nivel del mar está en alrededor de 1 metro mínimo. Y estamos al lado de una pista de baile en la que precisamente se sabe que cuando esto se creó, con asesoramiento desde luego de César Manrique, en las mareas más grandes del año, las mareas del Pino, esta pista de baile le llegaba el agua del mar y entonces no se podía bailar. Pero eso está pasando crecientemente y donde yo vivo, en Arrecife, en la playa del Reducto, cada vez hay más mareas grandes que llegan al muro y que arrastran piedras, arena y lo que sea. No deberíamos seguir así. Según los estudios, los territorios insulares serán los que más sufrirán las consecuencias del calentamiento global, un fenómeno que, como hemos visto, ya se nota en las islas. Las nuevas generaciones exigen a los gobiernos más políticas medioambientales y el fomento de las energías limpias. ¿Pero estamos a tiempo de frenar los efectos del cambio climático? Y se incorpora a este debate el portavoz de Ecologistas en Acción de BMG, Eugenio Reyes. Vuelves a estar aquí entre nosotros. Y hay que recordar que el Parlamento Europeo ha acordado prohibir en 2021 el plástico de un solo uso, los bastoncillos, los vasos y también, bueno, pues los platos. Y por otro lado, la ONU ha advertido que la contaminación del planeta es tan grave que está afectando directamente a la salud de todos los ciudadanos. Y yo les pregunto a ustedes si es suficiente esta medida de prohibir los plásticos de un solo uso o se ha quedado corto, Paco. Sinceramente, el asunto del plástico, con ser todo lo grave que es, me preocupa mucho menos que otros asuntos de los que estamos hablando aquí. A mí hace ya mucho tiempo que estoy harto de escuchar hablar de cambio climático. Primero porque es un concepto absolutamente tramposo, un concepto inventado por los think tank conservadores americanos para ocultar lo que realmente está ocurriendo en este planeta. Te lo explico, o sea, vamos a ver, si tú empiezan a pagarte la mitad de lo que ganas, ¿estás sufriendo un cambio económico? No, te estás empobreciendo, que es una cosa distinta. Lo que está ocurriendo en este planeta no es que haya un cambio climático, es que está habiendo un calentamiento global, es que nos vamos a achicharrar en muy poco tiempo, es que en 50 años, si seguimos emitiendo dióxido de carbono al ritmo que lo estamos haciendo, el planeta va a ser absolutamente invivible. Pero
se aceptó el concepto de cambio climático. ¿Qué cambio climático? Lo que está ocurriendo es que la temperatura está subiendo de manera sistemática. Lo que está ocurriendo es que se están deshaciendo los casquetes polares. Lo que está ocurriendo es que en las zonas bajas costeras se están produciendo verdaderos problemas incluso para poder vivir. Mira lo que está ocurriendo en Bangladesh y en los deltas de los ríos. Situaciones terroríficas. Y nosotros seguimos hablando del cambio climático mientras instalamos cada vez más calefactores, cada vez más aires acondicionados, circulamos cada vez con más coches. Ese es el problema de este país, de este planeta, no los plásticos, que son muy importantes también. Continuaremos con este debate enseguida, hablando de cambio climático, y además lo haremos con uno de los mayores expertos en cambio climático del mundo. Él es Javier Aristegui y pertenece al panel de expertos de la ONU de cambio climático. Enseguida, no se muevan, unos minutos aquí en El Foco. Continuamos aquí en El Foco hablando de cambio climático y les recordábamos que el Parlamento Europeo ha acordado prohibir en 2021 el uso de los plásticos de un solo uso, los bastoncillos, los vasos, y nos preguntábamos en El Foco si es una medida suficiente o que se ha quedado corta. Eugenio. Hombre, evidentemente se ha quedado cortísima. Con lo que nos está cayendo, las expectativas que nosotros esperábamos eran mayores, ¿no? Sobre todo porque es verdad que las de un solo uso tienen un impacto brutal, pero las otras están mal estudiadas. Por ejemplo, hay algunos plásticos que son sistémicos y que afectan, por ejemplo, al ciclo de la hormona de las mujeres, ¿no? Hay plásticos que estamos usando, como algunas botellitas, y de eso no se habla nada, lo que es la contaminación, la sombra química que tienen algunos plásticos que usamos en la vida doméstica. Y es una fuente importante de la dioxina, que es la primera causa de cáncer del planeta. Y es un subproducto directo de los plásticos, o sea que es un tema más profundo que necesitaría un debate más sistemático, ¿no? Mayer. Fíjate, yo me he acordado con este estudio que ha salido recientemente de que han detectado microplásticos dentro de las bogas y que se quedan en el sistema digestivo, pero que el contaminante que se adhiere porque tiene afinidad con el microplástico sí pasa al pescado. Yo decía, pero vamos, si hace nada estábamos diciendo que quitaran de los comedores escolares el panga porque venía de uno de los ríos más contaminados, el río Mekong, y resulta que ya tenemos en Canarias bogas que se estaban proponiendo como alternativas a la panga, que están contaminadas. Es que claro, es que el planeta, como decía antes Paco, es una unidad, y si contaminamos aquí, pues también afectamos al otro lado del planeta. Bueno, no solo de cambio climático tenemos que hablar, calentamiento global, Eugenio, que estaba hablando antes Paco, también es una realidad que estamos viviendo, y también tenemos que tener en cuenta que nosotros, los ciudadanos, tenemos cierta responsabilidad. ¿Habría que empezar a multar de cierta manera a aquellos que no reciclan? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas más sancionadoras, si quieres, porque efectivamente hasta en los acuerdos de París que se alcanzan, todo el debate es, oye, hay que voluntariamente, no se asumen todos estos retos, hay que de alguna manera forzar el compromiso tanto a nivel de país como a nivel individual y local. Yo creo que además tiene que ser un abanico de medidas en el que efectivamente se afronten todos los problemas, desde contaminación hasta de todo tipo que supone todo lo que es el fenómeno del cambio climático en su conjunto. O denomínalo como quiera, porque yo creo que el problema no es un debate conceptual, ¿no? Sino de que nos concienciemos de que ya no es un futurible, ya está aquí, ya lo tenemos encima. A tu pregunta, Marina, de antes que decías, ¿nos hemos quedado cortos? Hombre, siempre nos quedaremos cortos, y lo decía perfectamente un ecologista, digamos, de pro, ¿no? Hay una cosa que está clara en todo esto. Pequeñas cosas, sí. Pequeñas acciones, sí. Mira, hay un dicho que dice que pequeñas acciones, muchas llevan a una gran acción. Algo tendremos que hacer. Y a tu pregunta también de que si habría que multar o no, yo lo que creo que aquí, y siento decirlo, lo que falta es educación, porque nos están metiendo por las narices todo el día y no aprendemos que no debemos de tirar la basura toda al mismo cubo. Pero tú ves a gente que te dice que no, que es que elimina puestos de trabajo. Estando de acuerdo contigo, y además soy educador, me dedico a la educación, soy consciente que hay otras variables que son fundamentales. Cuando un medicamento es tóxico, no le dices al ciudadano, sea usted cuidadoso y cuídelo, se prohíbe. O sea, ¿qué le cuesta a la Coca-Cola decirle usted no puede poner plásticos en el mercado? Volvamos al vidrio de hace 30 años, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que estar la fase terminada del usuario a ver qué hago con la botella de plástico? A un turista se le cae la tapa del bolígrafo en el Roquenublo o en el Teide y termina en el mar, y eso va a ser inevitable por muy educado que sea. O te quita los plásticos de arriba de forma sistémica con medidas razonables y responsables que no tienen grandes costes económicos porque se integran a la economía,
y todos Eugenio, solucionamos. por ejemplo, el sistema de California ha residuos... prohibido los plásticos y le pone agua gratuita a los ciudadanos en un montón de puntos de destino y está ahorrando dinero con eso. Poniendo agua gratuita. Fíjate que antes, Mayer, perdona, Paco hablaba del calentamiento global, de que no vamos a achicharrar directamente. ¿Hay alguna manera de pararlo, Paco? Ya, ¿Hay alguna manera de pararlo? La única manera de pararlo es dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera o reducir las emisiones, y hay toda una serie de protocolos establecidos y vamos por el buen camino. Estados Unidos se salió de los acuerdos y a partir de ese momento se ha creado una situación muy complicada. ¿Cuál es la situación complicada? Tanto en Europa como en Estados Unidos, a pesar de haber salido de los acuerdos, hay proyectos muy avanzados, pero los países que en estos momentos están aportando un mayor crecimiento de las emisiones de CO2, que son la India y China, básicamente tienen el perfecto derecho a decir, mire, ustedes han estado contaminando y echando porquería a la atmósfera durante muchísimos años, ahora nosotros estamos pendientes de nuestro desarrollo. Yo creo que la única expectativa razonable que hay en estos momentos, y ahora sí Eugenio me va a tirar algo a la cabeza directamente, es plantearse la sustitución de los mecanismos de producción fundamentalmente por dos factores, el de las energías renovables a todo tren y en aquellos sitios donde no se pueda. Las pequeñas centrales nucleares en China están instalando aproximadamente unas 200, que es lo único que va a impedir que se produzca una acumulación tan gigantesca de CO2. Yo quiero insistir en el asunto de los residuos que sacaba Eugenio, porque yo creo que no funciona el sistema, ¿no? Eugenio decía que es educador. Los educadores no suelen decir a los padres que eduquemos en positivo, que premiemos, que no castiguemos, que funcione más el premio. Pues yo creo que a lo mejor habría que apostar por ese modelo. Yo me siento de verdad tonto muchas veces cuando voy con mis bolsitas de residuos separados a los contenedores y veo que la gente coge la bolsita y tira todo junto. En Canarias, el dato lo conocíamos el otro día, de cada 10 kilos de residuos que se generan, solo 2 van a los contenedores que corresponde, el resto a los vertederos. Un pequeño dato que estamos hablando, y lo decía Mayer, que esto es un mundo global, ¿no? Ha salido un estudio reciente que se ha hecho una trazabilidad del plástico que hay en el mar, prácticamente el 90% es emitido por Asia, un 3% es emitido por Europa. Con respecto al cambio climático, ¿no? Venimos oyendo hablar mucho del cambio climático, todo esto arranca a nivel mediático con el famoso vídeo de Al Gore, ¿verdad?, el vicepresidente de Estados Unidos. Ese vídeo pronosticaba 10 años en el cual iba a ser una catástrofe. El vídeo fue del 2006. ¿Vale? A partir de ahí ya podríamos hablar también del negocio del cambio climático. Coge una rana y métela en un cazo de agua fría y pon en el fuego el cazo. La rana no se va a dar cuenta de que se está cociendo, pero acabará cocida. Sí. Y eso es lo que nos está ocurriendo. No somos conscientes de lo que está ocurriendo. Pero mira, las retamas del Teide se están yendo al garete. Y eso es un elemento mínimo. Tenemos contaminación que está destruyendo, lluvias ácidas que están acabando con los bosques. La lluvia ácida fue estamos una época de los años 80, desapareció, no se ha vuelto a hablar del tema de la lluvia ácida. Estamos en una situación irreversible. Y lo que el clima cambia es una obviedad. La pregunta es, no, el clima no cambia. Sí, por supuesto, la temperatura sube. Jesús, no es que el clima cambie. Gracias a los dos, gracias a los 6, muchísimas gracias. Y precisamente para saber si estamos en una situación irreversible, queremos ampliar la mirada. Por eso hemos invitado esta noche aquí al foco a uno de los mayores expertos. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Javier Aristegui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también es usted uno de los expertos del panel de expertos de cambio climático de la ONU, de los 5 españoles. Le quería preguntar precisamente por el último informe que ha sacado la Agencia Estatal de Meteorología, hablando del impacto del cambio climático. Asegura que está afectando ya a 32 millones de españoles y de que el verano dura una media de 5 meses más que a principios de los años 80. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que... 5 semanas, perdón. Sí. Está pasando que uno de los efectos del calentamiento global es el cambio de las circulaciones atmosféricas y oceánicas y se están incentivando lo que se llaman los periodos extremos. De hecho, hay un capítulo en el panel intergubernamental de cambio climático que habla de esto, de los eventos extremos. Y cada vez los eventos extremos significa que va a haber periodos más largos de sequía, periodos más intensos también de lluvias torrenciales. Y esto no es algo que vaya a ocurrir, esto es algo que está ocurriendo en diferentes regiones con más o menor intensidad. En las regiones tropicales y subtropicales pues afecta con mayor intensidad. Precisamente por eso le quería preguntar, porque en este mismo informe de la Agencia Estatal de Meteorología asegura que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más está afectando el cambio climático. Sí. ¿Pasa sobre todo en las regiones insulares? En general, las regiones insulares y sobre todo lo que se llaman las islas bajas, que llaman, están sometidas a... Vamos a ver, es preocupante, ¿no? Porque tienden a desaparecer con la subida del nivel del mar.
Y de esto ya hay modelos claramente que predicen cuál es la subida del nivel del mar, modelos además basados en infinidad de datos, absolutamente contrastados, y claro, hay islas que son muy bajas que van a acabar desapareciendo, algunas ya están desapareciendo. Las islas más elevadas no tendrán este tipo de drama, pero sí tendrán determinados impactos a nivel costero. Las islas, por estar rodeadas de costa, evidentemente tienen un impacto extraordinario, ¿no?, en relación a cualquier efecto que tenga que ver con subida de nivel del mar, calentamiento, etc. Canarias, aparte, es que estamos en una zona muy sensible. Desde el punto de vista científico es muy interesante porque estamos en una zona que es una especie de laboratorio, de centinela de lo que ocurre con el cambio climático, pero desde el punto de vista nuestro es preocupante porque estamos en una zona de transición entre aguas y regiones tropicales y regiones templadas, y estamos sufriendo muchos de los efectos de este calentamiento global. Desde el panel de la ONU al que usted pertenece han alertado sobre un dato clave, ese aumento de 1,5 grados o 2 grados de temperatura. ¿Cómo va a afectar? Porque hablan de consecuencias catastróficas. Sí, hay muchas consecuencias. A ver, todo esto se basa en modelos que llaman modelos climáticos o modelos, los Earth System Models, que se basan también en emisiones, en lo que llaman trayectorias de emisión. Y pues seguir tal y como estamos, emitiendo, o reducir las emisiones, ¿no? Por ejemplo, en París se acordó, en el Tratado de París, que las emisiones deberían de reducirse aproximadamente un 50% en el año 2030 y en el año 2050 las emisiones deberían de ser 0, algo que es difícil realmente de cumplir. Eso sería el escenario mejor de todos. El escenario peor es seguir como estamos, y entonces en función de eso se llevan a cabo los modelos. Y de eso depende que la temperatura suba más o menos a final de siglo. Entonces el modelo más beneficioso, por decirlo así, o el escenario más beneficioso es que la temperatura a final de siglo no suba más de 1,5 grados. Que suba medio grado más, en este informe habla de infinidad de catástrofes o de diferencias a nivel de costes económicos, de impactos sobre los ecosistemas, impactos sobre los servicios, impactos sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre infinidad de cosas, porque tiene que ver con la alimentación, con la salud, con el agua, con muchísimos aspectos de la vida del ser humano y de los ecosistemas que nos rodean, claro. Y precisamente Canarias, señora Aristegui, ¿está preparada para enfrentarse a ese calentamiento global? Bueno, yo creo que por aquí antes lo estaban comentando. A ver, yo creo que preparados, no hay nadie que esté preparado, sinceramente. Toda preparación es poca, porque de entrada no se sabe exactamente cuál va a ser la dirección de este cambio global, porque va a depender en parte de cuál sea el ritmo de emisiones que tengamos. Entonces, hoy día todos estos modelos incorporan algo más que es política de mitigación. Es decir, en función de políticas de mitigación, los modelos tienden hacia unos escenarios más agresivos o menos agresivos. Lo que está claro es que la temperatura del planeta va a seguir subiendo, hagamos lo que hagamos, aunque paráramos ahora de emitir, que va a haber una serie de consecuencias a nivel no solamente de los ecosistemas, a nivel de la circulación atmosférica y oceánica, a nivel también de los servicios, y que necesitamos tener políticas muy previsoras y muy potentes sobre adaptación. ¿Vamos a tener en Canarias episodios como los del Delta de hace unos años? ¿Los vamos a volver a ver? Seguramente, y además con más intensidad, seguramente. Con más intensidad, y Canarias me imagino que tendrá que estar pendiente de que eso no ocurra y de no generar más daños a la población. Sin duda alguna, por supuesto, claro. O sea, Canarias desde luego tiene que tener políticas previsoras ante este tipo de eventos, porque aquí van a ser, particularmente en Canarias, va a ser muy intenso, sobre todo el tema de las tormentas tropicales, de los periodos de sequía, etcétera. Ya los hemos tenido en estos últimos años. Y precisamente hace 2 veranos vivimos un episodio de cianobacterias, de microalgas. ¿Van a volver este verano? Bueno, pues ese episodio tuvo que ver precisamente con lo que llaman una onda de calor, ¿no? Lo que llaman ahora ondas de calor, que son episodios pues muy extremos a nivel de mucho calor. El alisio prácticamente no sopló durante el verano, hubo bastante entrada de calima y eso favoreció la presencia de esto que llaman microalgas, que son cianobacterias realmente, ¿no?, que se dan en todo tipo de mares tropicales y subtropicales. Lo que pasa es que aquí eran muy esporádicas, se habían reconocido esporádicamente en el pasado, pero la tendencia es que si la temperatura va a seguir subiendo, que es lo que parece que va a ocurrir, porque es lo que está ocurriendo, y si las calimas siguen siendo frecuentes, pues va a haber más episodios de cianobacterias, lo cual no quiere decir que sean malas.
es que nadie sabe cuál es el efecto de las cianobacterias. Son organismos que viven en su ecosistema y pueden tener un efecto beneficioso sobre el ecosistema. Otra cosa es que a nivel de salubridad, porque cuando se mueren son arrojadas a las costas, pues sea un problema que hay que solucionar a nivel local. No sé hasta qué punto, señor Aristegui, Canarias se está tropicalizando. ¿Podremos ver en poco tiempo o en un periodo medio huracanes aquí en las islas? Pues no sé exactamente el concepto de huracán, pero el concepto de tormenta tropical, que son como los huracanes que no van hacia el oeste y vienen hacia el este, los estamos viendo y los hemos visto en los últimos años. En el fondo son orígenes como los huracanes, pero en vez de tender hacia el oeste van hacia el este. Lo que está claro es que ustedes, los expertos, tienen lo que es el diagnóstico claro, pero las medidas no se están aplicando. ¿Qué tenemos que hacer de aquí a corto plazo? Bueno, hay muchos diagnósticos claros, hay muchas evidencias aplastantes, sobre todo con algunos aspectos como es la subida de la temperatura, la acidificación de los océanos, el deshielo. De todo esto las evidencias son aplastantes y los modelos reproducen de forma increíble cuáles son las bases de datos que hay. Hay otros aspectos que son más difíciles de predecir, que hay una cierta incertidumbre, porque tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los ecosistemas o de los servicios. Y esto ya, los modelos son más complejos y sobre todo es que no hay datos, no hay series temporales pasadas para poder validar este tipo de modelos. Entonces, lo que se hace normalmente desde el IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hay un informe preliminar que es muy importante, que es para los gestores, para lo que llaman los policy makers y los gestores, con un lenguaje muy específico, muy claro y con grados de incertidumbre. O sea, hay un tipo de lenguaje que ha diseñado el IPCC para poder trasladar esos grados de incertidumbre: alta confidencia, baja confidencia, mucha probabilidad, poca probabilidad, virtualmente cierto, etc. Si es tan importante el calentamiento global, si es tan importante el cambio climático, ¿por qué no está en las agendas políticas? Bueno, ¿por qué no se le ha hecho tanto caso hasta ahora? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo pienso, es de una opinión mía personal, que por intereses económicos, simplemente. Es decir, ¿por qué no firmó el protocolo de Kioto Estados Unidos? ¿Por qué se retiró Donald Trump del Acuerdo de París? ¿Por qué no se ha retirado también del Acuerdo de Katowice? Por intereses económicos, simplemente. Y esto es lo triste. Y esto es lo realmente triste. O sea, que los intereses económicos, que son bastante partidistas a nivel, muchas veces, de países determinados, pues sobre todo los países que son los que más emiten CO2 a la atmósfera, pues estén hipotecando de alguna forma el futuro de este planeta. Señor Aristegui, ha sido un placer enorme tenerle aquí en el Foco esta noche. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les esperamos como siempre, como cada semana, cada jueves aquí con más debate, con más temas y con más actualidad. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.